Gracias, don David. Espero se esté escuchando. Día sábado, generalmente tenemos algún tipo de interrupción, como en este caso que la casa de al lado están golpeando con un martillo. Entonces espero que se esté escuchando. Bueno, sigamos adelante nomás. Como dice Dios, hay que seguir adelante. Bueno, les saludo a todos, buen día, tengan un feliz sábado semanal y anual, como se dijo en la oración. Y es doble porque celebramos el último día de panes sin levadura y además tenemos este sábado semanal. Durante esta semana hemos tenido y mantenido pan sin levadura en nuestra mesa, pero también más allá del acto físico que hemos hecho en llevar el pan a nuestra boca, ese pan plano, un poco duro, rígido, más allá de ese acto físico que hemos hecho, hermanos, también hemos dedicado tiempo a reflexionar sobre cómo remover la levadura de nuestras propias vidas. Esa levadura que representa el pecado y que tiene el poder de contaminarnos espiritualmente, ¿verdad? Entendemos que este mundo constantemente intenta absorbernos y el acusador que hoy gobierna este planeta desea que todos aquellos santos llamados especialmente por el Padre tropiecen, ¿verdad? Bueno, después de todo, el Padre es el que está a cargo de todo en este mundo y en todo lugar. Y obviamente le tiene ese trabajo a este ser, hacernos tropezar. Y en esta semana de los panes sin levadura que va llegando a su fin, hemos puesto a prueba nuestro carácter, reteniendo lo que nos ha sido entregado, esa sabiduría, bloqueando de alguna manera toda esa contaminación que mantiene este mundo sumido en la mentira, la vanidad y lo peor que es manteniéndolo sumido en la ignorancia de lo que es Dios. Seguro que estos 8.500 millones de personas que somos actualmente aproximadamente en el planeta, el 99,9 no le interesa o no quiere o ha olvidado todo lo que es Dios y acerca de Dios, el Dios verdadero, el más grande. Son las frías cifras que tiene este planeta y nosotros, los que guardamos el séptimo día, el día sábado, somos los privilegiados por tener la verdad y seguirla. Veamos por favor, para partir, en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para afligirnos, para probarnos, para saber lo que tenemos en nuestro corazón, hermano.
Así como el pueblo de Israel se fue tras otros dioses, el mundo de hoy vive, es decir, el enemigo del mundo de hoy, el dueño del mundo, sigue al acecho y sabemos y debemos aprender a estar firmes. Hemos practicado la obediencia a Dios en lo físico, cumpliendo el mandato de Dios y haciendo su voluntad, comiendo y haciendo pan sin levadura, que nos recuerda que debemos salir del pecado y de las tendencias que tiene este mundo. Dios nos ha probado nuevamente en aquello y ha probado qué tenemos en el corazón, si realmente queremos seguir a Dios o estamos haciendo otra cosa. Le hemos pedido en esta semana también que nos conceda una porción extra de su Santo Espíritu para discernir de mejor manera todo lo que nos sucede, con mayor claridad, y podamos ver mejor todo aquello que nos entorpece y contamina nuestro camino hacia Él. Esta mañana, hermanos, con este pequeño estudio que me ha tocado preparar, me gustaría que reflexionáramos juntos sobre este tema fundamental de nuestra vida espiritual, que es tener carácter. ¿Qué es el carácter? Que es algo clave y que debemos poner atención. El carácter se basa fundamentalmente en la autodisciplina y el autocontrol. Cualidades que son muy necesarias para un cristiano de hoy en día. Un cristiano que se mantenga firme en el camino de Dios. También se podría definir como la fuerza espiritual que habita en nosotros y que nos impulsa a conducirnos con lealtad al Dios invisible. El señor Antro, en el Misterio de los Siglos, dice que el carácter perfecto solo puede venir de Dios. Y es posible cuando la persona lo desea fervientemente, voluntariamente desea ese carácter de Dios. Veamos por favor en 2 Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. No, estoy en primera. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Una cualidad que forma parte del carácter, el dominio propio. Nosotros podemos reconocer una persona que tiene verdadero carácter cuando, aún en ausencia de restricciones, es decir, en su plena libertad, elige hacer lo correcto, siendo honesto, justo, bondadoso, imparcial, objetivo. Es decir, una persona que funciona con integridad, fiel. Si pensamos con detención, el carácter que seamos capaces de desarrollar durante toda nuestra vida, mientras vivimos físicamente en este planeta, será lo único que realmente, hermanos, nos llevaremos de esta vida
hacia la vida venidera, esa futura vida que nosotros anhelamos. Todo lo demás que podamos atesorar en esta tierra quedará aquí en esta tierra, hermanos, en este mundo. Por lo cual es vital que todos busquemos en el conocimiento de Dios la manera de aprender carácter, discernir qué es lo que es el carácter, prepararnos en ello. Dios desea que aprendamos aquí y ahora, en esta vida. Todos aquellos que genuinamente se interesan en obedecer a Dios y elegir el camino correcto para alcanzar la vida eterna prometida. Promesas que están en la palabra de Dios, como en Primera de Juan 2:25, Romanos 6:23, Tito 1:2, Juan 6:47. Y no quise seguir poniendo porque hay muchos. El tener carácter, hermanos, es tener libertad de elegir. Todos estamos en un camino hacia la libertad de elegir. Y para elegir, por supuesto, tienen que haber alternativas, caminos diferentes, ya que la vida misma es una constante elección de caminos, con toma de decisiones. Si solo existiera un camino y sin alternativas, no podemos elegir y por ende no podemos desarrollar carácter. Veamos, por favor, volvamos a Génesis, o vamos a Génesis más bien dicho, ¿qué nos dice la Biblia con esta capacidad de elegir? En Génesis, las primeras hojas de nuestra Biblia, Génesis capítulo 2, verso 15 en adelante, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Al parecer aquí están todos los ingredientes esenciales para desarrollar carácter. Dios mandó al hombre, le dijo que lo que debía hacer, comer de todo árbol, pero menos de uno. No lo obligó, le propuso elegir, comer de todos los árboles menos de ese. Dios podría haber dicho: no pondré nada en el huerto, cosa que nada contamine al hombre, así todos felices, y lo hacemos bien. Es decir, lo que llaman hoy en día la sobreprotección. Muchos padres sobreprotegen a sus hijos. Y es algo que debemos tener ojo, hermanos. Pero Dios no quiere eso para sus hijos, no quiere sobreprotección. Él desea que sus hijos crezcan en libertad de elegir sanamente y refuercen su carácter y que disciernan, piensen. Como hemos aprendido, Dios está reproduciéndose a sí mismo. Está haciendo una familia. Lo vemos todos los sábados eso. Él no puede hacer hijos sin carácter. Y para llegar a ser hijos de Dios, debemos aprender a desarrollar el carácter.
un carácter como el de él, como el de su hijo, que ahora está sentado a su diestra. Y si no aprendemos ese carácter justo, santo y bueno, no seremos parte de su reino. Además, Dios le recalcó que la desobediencia le traería muerte. Así que el hombre y la mujer eran libres de elegir. Veamos por favor ahí mismo en Génesis, pero en el capítulo 3, verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, ya sabemos lo que sucedió después. Saltemos al verso 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Algunos se podrían preguntar alguna vez, por ejemplo, ¿y dónde estaba Dios cuando todo esto sucedía? ¿Dónde estaba? Bueno, Dios lo estaba viendo y escuchando todo. Sin duda, no me cabe duda de eso. Y no hizo nada para detenerlo, por supuesto. No se paró frente a la pareja y dijo, oye, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se les ocurre? No lo hizo. No se paró frente a esta pareja para evitar que desobedecieran sus palabras. Igual como lo hace con nosotros. No se para al frente nuestro a decirnos, no hagas esto. No, deja. Discierne, viejo. ¿Por qué? Porque Dios escucha y observa. Lo tenemos presente eso, hermanos. Dios no quiere que su futura familia sea como robots que están programados para hacer lo que se les dice, sino que quiere personas libres, pensantes, que demuestren su amor con lo que hacen, que disciernen, que sean fieles y llenos de su Santo Espíritu, ganosos por hacer y participar dentro de su obra, que aspiren a tener y estar en su obra en el futuro. Esta pareja, Adán y Eva, no usaron su autodisciplina y menos su autocontrol, se dejaron llevar por las palabras de un tercero que apareció aquí, y ninguno de los dos hizo nada para detener su deseo de tomar el fruto. La curiosidad. Como muchos somos curiosos hoy en día. De hecho, cayeron en una fragilidad. ¿Por qué? Porque quedaron sujetos a la muerte. Por querer hacerlo todo a su manera, a su pinta, en lugar de como Dios les había ordenado. Y bueno, las decisiones equivocadas siempre traerán consecuencias. Y a veces son tan peligrosas que involucran a hijos, nietos y familia en general. Lo importante es que Dios les dio libertad de tomar decisión. ¿Por qué lo hizo así? Porque está desarrollando en cada persona desde aquella vez, está desarrollando que tengan dominio propio. Bueno, la serpiente era astuta, así como muchos hoy en día son muy astutos para hacer caer a los hijos llamados. Hay que tener ojo, hermanos. Y bueno, engañó a Eva
y Adán se dejó llevar. Hoy sigue el engaño, indudablemente, a gran escala, y Dios está desarrollando carácter con todos sus llamados de diferentes maneras. Téngalo claro, hermano. Lo hace con todos sus llamados y de diferentes maneras. Y hay que aprender carácter para estar firmes y entender de qué se trata este camino. Aprender carácter. Dios probará a cada uno, hermanos. No lo dude. Probará de qué estamos hechos y qué es lo que tiene en su corazón realmente. Y debemos pedirle a Dios su ayuda, que nos ayude a entender. Veamos por favor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario. ¿Será necesario para todos? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, es decir, al de los tiempos, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra fe, hermano, será sometida a prueba en algún momento. Y la experiencia es importante. Captar que estamos teniendo experiencias. Ninguno queremos experiencias difíciles, dolorosas. No, no queremos. Queremos aprender a la buena, como se dice. Pero así es este camino. Si no tenemos aflicciones, si no tenemos experiencias que nos preparen, no sabremos qué hacer ante determinados hechos que se nos presenten durante la vida. Aquí, por ejemplo, en Chile, mucho se habla del joven presidente que tenemos, 38 años. Y bueno, el mundo en general, las redes sociales hacen muchos memes. Bueno, los memes, para los que no saben, son caricaturas con alguna mención para la risa. Y hablan de este personaje que nunca ha trabajado y que tampoco nunca se tituló. Pasó por la universidad y nunca se tituló y llegó a ser presidente sin ninguna experiencia. Bueno, la única experiencia que algunos dicen que tiene es la universidad, que fue un estudiante de Derecho, como dije, pero sin experiencia laboral, sin experiencia de cómo administrar un país, cómo administrar personas, equipos de trabajo. Y eso no es nada fácil. Las personas cuando piensan, imagínense, personas que piensan, inteligentes, administrarlas, que sean coherentes, la administración es difícil. Bueno, y nosotros podemos recordar lo que le pasaba a Moisés cuando tenía que administrar esa gran multitud de personas que salió de Egipto, hasta que tuvo que hablar Jetro con él. Bueno, si no aprendemos a tomar decisiones correctas,
no tendremos parte en el reino de Dios. A Dios le interesan las acciones de las personas, que no duden en el camino que han elegido, siendo constantes, firmes. Y en esta semana que hemos tenido panes sin levadura, hemos tenido la ley de Dios en nuestro paladar, hemos reafirmado en nosotros este camino siendo constantes, obedientes cada día y por sobre todo siendo obedientes al máximo, por decir, preocupados de que todos los días tengamos pan sin levadura, ¿verdad? Veamos por favor en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, verso 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Confirma lo que seremos. Todas aquellas personas que nacerán en la familia de Dios, seremos capaces de gobernar, guiar y llevar a cabo las instrucciones de forma clara que nos entregará Dios, con ganas de servir en el plan. Hoy en día a diario nos encontramos con situaciones que nos confrontan con una o con varias alternativas y hay que elegir. Veamos algo más en Gálatas capítulo 4, verso 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Al pequeño hay que decirle todo lo que tiene que hacer. Estamos en esa etapa nosotros. A qué hora debe levantarse, a qué hora debe de acostarse, qué debe de comer comida equilibrada, no solamente Coca-Cola, golosinas. Pero cuando el niño ya madura, mediante la educación, la disciplina, la formación, el aprendizaje, debe aprender a tomar decisiones correctas en la vida. Es el proceso de vida que estamos todos, nosotros, todos, aprendiendo cada sábado como estudiantes que somos nada más, meros estudiantes, aprendiendo a tener libertad para elegir, que obviamente está de la mano con la responsabilidad personal. Y respecto de la responsabilidad personal, volvamos a Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Dios
Se enfrentó a Adán. ¿Y Adán qué le dijo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a la mujer y luego a la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y ahí quedó el problema. Es decir, nadie es culpable, sino el entorno. Muy típico de ver hasta el día de hoy, hermanos. Otros siempre tienen la culpa. Nosotros nunca la tenemos. Siempre un tercero tiene la culpa. Pero eso nada tiene que ver aquí, hermanos. Nada. El desarrollar carácter implica aceptar responsabilidades de nuestras decisiones. Por eso pedimos el perdón en nuestras oraciones, en esta semana de panes sin levadura, por todo lo malo que hacemos, hermanos. Y le pedimos también que nos entregue una porción extra de su Santo Espíritu para entender mejor, captar mejor lo que hacemos. Es algo personal. La responsabilidad es personal, hermanos. Dios es muy claro en su palabra. Veamos por favor en Romanos. Romanos capítulo 14. Capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que hay que ser clarito en eso. Veamos por favor respecto también de nuestra responsabilidad en el camino de Dios en Gálatas, un poquito más atrás, Gálatas 6, Gálatas 6, verso 3 en adelante. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Desarrollar carácter, hermano, requiere esfuerzo. La palabra de Dios nos da muchas analogías del camino de la vida cristiana, como la lucha y el dominio del cuerpo, y todo esto indica que tenemos que esforzarnos, sacar sudor, trabajo. Los que practican algún deporte y quieren conseguir metas, conocen de qué le estoy hablando. Para ser un ganador y conseguir objetivos, hay que sudarla. De igual manera, para ejercitar el carácter espiritual, hay que resistir y tomar decisiones difíciles a veces. En las pruebas, en los problemas. Veamos por favor las palabras de Jesús en Mateo 7.
Verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Somos pocos, hermanas, como dije al principio. Pocos somos los que hemos hallado la puerta de la verdad, el camino hacia Dios. De estos 8.500 millones de personas que viven aproximadamente en el planeta, somos muy pocos. Y nosotros elegimos entrar por la puerta estrecha. Y debemos estar firmes. El señor Armstrong también, en el libro El misterio de los siglos, nos da algunas señales acerca del carácter, y lo voy a leer textualmente, en la página 58, dice, la obra maestra de la creación, dice, aunque Dios es el que asigna las responsabilidades de los ángeles, Él les ha dado una mente facultada para pensar, razonar, elegir y tomar decisiones. Pero hay una cualidad importantísima que ni siquiera el poder de Dios puede crear instantáneamente por decreto. El carácter perfecto, santo y justo que es propio de Dios y del Verbo. Este carácter es algo que se tiene que desarrollar por voluntad y decisión de aquel en quien ha de existir el carácter, hermanos. Claramente especificado por el señor Armstrong. Somos un poco menos que los ángeles, pero tenemos un potencial poderoso. Estamos en el camino de Dios para perseverar cada día, haciendo lo correcto, ejercitando el carácter. Finalmente veamos por favor en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Restricciones nuestras, autodisciplina. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que hermanos, sigamos corriendo en este estadio que es la vida, con mucho ánimo, con determinación de que estamos preparándonos para el reino de Dios, guardando sus fiestas, obedeciendo sus leyes, ejercitando el autocontrol, con disciplina, con responsabilidad, que son cosas que forman parte del ir creciendo en el carácter justo, santo y bueno que Dios desea en cada uno de sus llamados. Hasta la próxima.